Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Agronomía Técnica en Chile, este canal de YouTube ATech. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Y en esta ocasión, como se los prometí en mi último video, voy a hacer la continuación del cultivo del palto en Chile. Y en este video les voy a presentar las enfermedades más comunes y los desórdenes fisiológicos más comunes en palto. Pero antes de empezar, a ver, voy a poner el puntero láser. Antes de empezar, quería hacerle la recomendación de ingresar a esta nueva red social que se llama Agrosocial, una red social donde encuentran estadísticas, encuentran datos de agronomía, encuentran datos sobre la agricultura mundial, la agricultura de Chile, actualizaciones, pueden hacer contactos con gente también que está relacionada con el agro. Así que yo los invito a ser parte de esta nueva red social que se llama Agrosocial. Ahí yo estoy publicando además todos mis videos sobre, bueno, los videos que ustedes ven acá en YouTube, los estoy publicando también en Agrosocial. Y además mis publicaciones sobre mis estudios de microbiología y además mapeo y cartografía agropecuaria. Todo eso lo comparto en Agrosocial también. Para entrar a Agrosocial, lo único que tienes que hacer es tomar tu celular, ir a la Play Store, ¿cierto? Bajar la app, ¿cierto? La app que tiene este signo, Agrosocial, y llenar el formulario de ingreso, listo. Y eso en 2 minutos estás dentro entonces de Agrosocial. Así que, bueno, la otra cosa que quería decirles es que, como les decía al principio, este video es una continuación de este video del cultivo del palto, ¿cierto? En Chile, del cultivo del aguacate o palto, Persea americana en Chile. Y ahora voy a conversar, entonces voy a hablarles sobre enfermedades y desórdenes fisiológicos. Sin más preámbulo, vamos para allá. Bueno, y para partir, voy a empezar a hablar de la pudrición por Phytophthora, ¿cierto? O también se le llama la tristeza del palto. Esta es una de las enfermedades más catastróficas, podríamos decir, dentro del cultivo del palto. También es una de las más conocidas. Y comentarles, primero que nada, que este no es un hongo el que produce la tristeza del palto. Phytophthora, que puede ser Phytophthora cinnamoni, Phytophthora captorum, Phytophthora citricola, Phytophthora palmivora, por ejemplo, también. No es un hongo del reino hongo, este es un pseudo hongo, pertenece al reino de los cromistas, o sea, más bien se parece más a una alga que a un hongo, pero es un importante cierto fitopatógeno de plantas. Ustedes saben que, por ejemplo, Phytophthora infestan en papa es una de las enfermedades más terribles que ha atacado, digamos, a la producción de alimentos. Bueno, este pseudo hongo del reino cromista pertenece a la división Oomycota, al orden de los peronosporales, a la familia Peronosporaceae. Y la especie, como les decía, es Phytophthora, varias especies, como se las nombraba hace un ratito. Y se disemina en agua, por ejemplo, en agua de drenaje, en salpicaduras de agua, siempre en agua se disemina a través de zoosporas que son flageladas. También puede ser diseminado por objetos infectados como botas, ruedas de tractores, cosas así. Por eso que es importante, por ejemplo, tener en los huertos, tener pediluvios para que las personas pasen por ese pediluvio y se desinfecten las botas. También puede sobrevivir sapróficamente sobre el suelo. Síntomas y signos de esta enfermedad, bueno, se produce un decaimiento. Ustedes van a observar un decaimiento general del árbol. Las hojas se ponen amarillas, a veces se llegan a necrosar, también las ramillas, las ramas, ¿cierto? Se produce también pudrición secundaria y terciaria de raíces. Ustedes van a ver también, como aquí en la foto, por ejemplo, zonas necrosadas oscuras debajo de la corteza o sobre ella. Aquí, como se ve también en esta fotografía, se pone negro. A veces se pone negro prácticamente todo el árbol, se pone de un color oscuro. Puede llegar a causar la muerte del árbol. Y se observa en focos localizados asociados, ¿cierto? Siempre asociados a elevada humedad. Por ejemplo, un típico caso de un árbol que se puede infectar con Phytophthora es, por ejemplo, cuando los goteros o los microespersores están golpeando constantemente el tronco.
Cuando se produce esa humedad constante, es fijo que ese árbol se va a infectar con Phytophthora. Entonces, como tratamiento, evitar establecer huertos en suelos arcillosos, poco porosos y húmedos sobre todo, ¿cierto? Otra cosa, planificar, por ejemplo, los riegos para así evitar anegamiento. Otra cosa que se puede usar contra esta enfermedad, se pueden usar camellones altos también, para así favorecer que no se produzcan anegamientos, ¿cierto? Por lo otro también, eliminar las malezas con herbicidas, no meter esos equipos entre medio de las hileras que rompen ¿cierto? Rompen las raíces y pueden generar entonces que a través de esa herida penetren también microorganismos, ¿cierto? Usar, por ejemplo, también portirigentos resistentes, otra forma de tratamiento, como el Duke, el Thomas, el Bart Duke, el Martín Grande, en general ¿cierto? Los portirigentos clonales son excelentes para controlar la Phytophthora. Bueno, y como tratamientos químicos, pueden usar en raíces de plantitas, ¿cierto? El mefenoxam, por ejemplo, el fosfetilaluminio. Al suelo en goteo también se puede usar fosfito de potasio, mefenoxam también, fosfetilaluminio, y en aspersión foliar también pueden usar ortofosfitos, por ejemplo, fosfetilaluminio y fosfito de potasio. La siguiente enfermedad de la que quiero hablar es de las cancrosis de madera, que este es un complejo de hongo. Y de aquí en adelante todas las enfermedades fúngicas que voy a tratar de aquí en adelante son enfermedades de hongos del reino verdadero, del reino fungi, reino de los hongos, y además son todos de la división Ascomycota. ¿Qué importancia tiene por qué les digo esto de la división Ascomycota? Porque estos hongos tienen dos tipos de reproducción, una reproducción asexual y sexual, y la reproducción asexual es por medio de conidias que van repitiendo la infección durante por ejemplo, generalmente en las épocas de clima bueno, digamos, climas benignos o las condiciones que sean favorables para el hongo. Y después tienen una reproducción sexual que es a través de ascocarpos y ascoesporas. Por eso que estos son del grupo de los ascomicetos. Voy a partir entonces con la cancrosis de madera, que es un hongo del reino fungi de la división, como les decía, Ascomycota, del orden de los Botriosfaeriales y de la familia Botriosfaeriaceae. ¿Cierto? Aquí hay varias especies. Las más conocidas son, por ejemplo, la Lasiodiplodia, los Neofusicoccum, que son también bien complicados, las Dotiorelas también, y las Botriofaerias, ¿cierto? Se disemina, como yo les comentaba, las ascomicotas se diseminan en su reproducción asexual por conidias, que es una espora, ¿cierto?, que nace de conidióforos de los micelios que producen las ascoesporas y entonces producen infecciones cíclicas, las conidias. Y se transportan generalmente por agua y por el viento. Por ejemplo, también en algunos casos, algunos tipos de conidias pueden ser transportados por patitas de insectos. Sobrevive entonces en restos de plantas enfermas, generalmente como esclerosios. Síntomas y signos: se manifiesta por presencia de cancros en brotes, ramas y troncos, como vemos aquí en esta fotografía, estos típicos cancros de estas enfermedades de madera. Se observa necrosis bajo la corteza, son necrosis marrón, rojiza, lo que puede alcanzar incluso el tejido vascular. Se observa también muerte regresiva, ¿cierto? Y fructificaciones del patógeno. Van a ver seguramente también en muchos de estos casos se pueden observar acérbulos, ¿cierto? O ascocarpos. Estos patógenos se asocian con heridas de poda. Esto es muy común, que a través de las heridas de poda que se producen, ¿cierto?, se cortan, quedan expuestas estas heridas, y recuerden, como yo les estoy comentando, que la reproducción de los ascomycota es a través de conidias, que son estas esporas asexuales que se están produciendo a través de los conidióforos desde el micelio del hongo activo, ¿cierto? Y entonces estas conidias están volando constantemente. Hay un lugar, un pedacito de maderita que está herido, entonces aterriza ahí la conidia y empieza a germinar y a producir su micelio y empieza a atacar, entonces, a infectar. ¿Qué tratamientos podemos usar contra este hongo o este complejo de hongos, varios hongos, ¿cierto? Bueno, podar y eliminar las ramas enfermas. También podemos, en los momentos de poda, tratar los cortes con pasta a base de benomilo, por ejemplo, o carbendazina, que son excelentes fungicidas que sirven, por ejemplo, para cuando hagan estas guías de corte, aplicar estas pastas con fungicida.
Podar también hasta que no se vea la infección y tratar los cortes con una pasta fungicida a base de cloronitrilos, estrovirulinas también funcionan súper bien. Yo les tengo mucha fe a las estrovirulinas, como el clostrobin, por ejemplo. Inhibidores de esteroles también, como el cicloconazol, el fembuconazol, ¿cierto? Estos triazoles también son excelentes, también excelentes fungicidas. La siguiente enfermedad, otra enfermedad del reino de fungi y ascomicotas, ¿cierto? Es la antracnosis. Como les decía, es un hongo, ¿cierto? Un hongo que pertenece al reino fungi de la división ascomicota, del orden de los glomerales, ¿cierto? De la familia Glomerelaceae, del género Coletotrichum, especie Coletotrichum acutatum, y hay varias especies de Coletotrichum que atacan en palto. Su diseminación, ¿cierto? Como les comentaba, la diseminación de las conidias se produce por salpicado de agua, por lluvia, riego, viento. Persiste en esclerosios, en árboles enfermos, en micelios de árboles enfermos también y frutos infectados. Síntomas y signos de la antracnosis, bueno, ustedes van a ver, los síntomas se observan en hojas, en ramillas, en flores, en frutos. Aquí como se lo estoy mostrando, se observan lesiones en frutos, los cuales con frecuencia pueden caer, ¿cierto? Aquí como lo vemos acá, se empiezan a formar lesiones sobre el fruto. Se observan manchas necróticas en las hojas, como lo vemos acá en esta imagen, este tipo de manchas necróticas en las hojas. En brotes se observan lesiones café oscuras regresivas, como acá, típicas lesiones regresivas, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo y empieza a formarse una necrosis también en el brotecito. Se desarrolla también en post cosecha esta enfermedad, puede desarrollarse ya en frutos cosechados y es un hongo que se favorece con climas húmedos y calurosos, más o menos una temperatura de 28 grados vendría siendo su óptima. Tratamiento entonces en contra de la antracnosis, bueno, podar ramas secas y aquellas que tocan el piso, por ejemplo. Sepulte o retire el material de poda, sobre todo bajo sospecha de infección. Para salvar cosecha, haga la cosecha temprano en estado inmaduro y refrigere inmediatamente, ¿cierto? No menos de 5 grados, más o menos entre 5 y 7 grados. Fungicidas preventivos hacia el follaje, bueno, benzimidazoles como el venomilo, el tiabendazol, el clorotalonil, por ejemplo. Compuestos de cobre también, todos los compuestos de cobre pueden ayudar también. Las estrovirulinas como el azosixtrobin y también DMI como el triadimesón, por ejemplo. También a la fruta en post cosecha se pueden utilizar también triazoles como el venomilo, proclorax, ¿cierto? Y midazoles. La siguiente enfermedad es la sarna o roña de los paltos. Este es un hongo verdadero del reino fungi de la división ascomicota, del orden de los miriangiales, de la familia de las Elsinoaceae, y la especie, la que voy a comentar acá, es la Esfaciloma persea. Se disemina también por conidias, ¿cierto? Por viento y agua, posiblemente también como en las patitas de algunos insectos. Persiste en esclerosios y como micelio en plantas enfermas. Síntomas y signos: se observan lesiones café corchosas, como vemos aquí, lesiones café corchosas de los frutos de palto que se extienden hasta cubrir el fruto. Por ejemplo, aquí como lo vemos acá en esta foto, acá como lo vemos acá también. Solo se afecta la cáscara del fruto. Es una enfermedad que se da mucho en zonas húmedas y de calor. En especial, por ejemplo, zonas tropicales y realmente subtropicales, digamos. Se favorece obviamente con lluvia, o sea, temperatura y humedad. Tratamiento, bueno, establezca zonas cuarentenarias para evitar que el patógeno ingrese a todas las áreas del huerto. Para esto ustedes lo que podrían hacer es georreferenciar los lugares donde esto se ha afectado, ¿cierto? Y esto poderlo llevar a un mapa y con ese mapa poder, digamos, delimitar espacios y poder, digamos, crear un sector cuarentenario y eso poderlo compartir con la gente que trabaja en el huerto. Otra cosa que se puede hacer es retirar hojas enfermas del huerto, también pode las ramas cercanas al suelo, pueden usar también portainjertos resistentes, buscar portainjertos resistentes, fungicidas también para proteger los frutos desde floración adelante, bueno, benzimidazoles como el venomilo, la carbendazina,
Y los compuestos de cobre también ayudan. La próxima enfermedad de la que quiero hablar es la pudrición peduncular por Pestalotiopsis. Este es un hongo del reino fungi de la división Ascomycota también, como les comentaba, ¿cierto? Del orden de los Amphisbaeriales, de la familia Sporocadaceae, y la especie es Pestalotiopsis clavispora. Hay varias especies de Pestalotiopsis que atacan, digamos, al palpo, que producen este tipo de pudrición peduncular. Se diseminan por lluvia y viento las conidias, ¿cierto? Como la vemos acá. Sobreviven en frutos infectados, en frutos maduros y sobre el suelo. Los síntomas y signos que van a ver, ¿cierto? Se observan lesiones marronas en la zona del pedúnculo del fruto, ¿cierto? Acá en la zona del pedúnculo. Se van a observar zonas necrosadas también. Aquí, por ejemplo, lo vemos acá, anilladas también. En la medida que maduran los frutos se observan lesiones de modo blanquecino también y fructificaciones o acérbulos, ¿cierto? Que son ciertas estructuras fructificantes de los Ascomycota. Al abrir los frutos se observan las lesiones oscuras, también van a poder observar al abrir los frutos lesiones oscuras dentro de su consistencia interna del palpo. ¿Qué tratamientos podemos hacer en contra de esta enfermedad? Bueno, llevar a cabo podas de sanidad eliminando las ramillas infectadas donde se observen chancros, ¿cierto? Retirar o sepultar frutos enfermos, cosechar y refrigerar lo antes posible los frutos. Fungicidas preventivos, por ejemplo el follaje, se pueden usar benzimidazoles como el venomilo, el tiabendazol, clorotalonil, compuestos también de cobre, las estrovirulinas también, como el azosixtrobin, y el triadimefón. A la fruta, en post cosecha, también se puede hacer alguna aplicación de venomilo o proclorax. La siguiente enfermedad de la que quiero hablarles es cercosporiosis, o también conocida como la mancha negra. Este es un hongo del reino fungi también de la división Ascomycota, del orden de los capnodiales, de la familia Mycosfarelaceae. La especie es Pseudocercospora purpurea. Se disemina también por conidias, viento, por agua, por salpicaduras. Persiste en suelo, en partes vegetales infectadas, ¿cierto? Por esclerosios y micelios. Sus síntomas y signos son pequeñas manchas café rojizas en el envés de las hojas, como vemos acá, ¿cierto? Estas manchas pueden agruparse y cubrir gran parte de la hoja, como lo vemos acá en esta imagen de acá. Se puede producir defoliación, se puede observar en climas húmedos masas de esporas grises que están saliendo desde los, por ejemplo, desde las de acérbulos, por ejemplo, o de los ascocarpos. Tratamientos, bueno, se puede hacer poda de despeje e iluminación del árbol, entrada de sol, que recuerden que el sol es uno de los mejores fungicidas que hay, que penetre entre medio del follaje. También se puede hacer protección de heridas compactas mezcladas con fungicida. En cuanto a control químico de esta enfermedad, se puede desde yema hinchada floral, se puede usar venomilo, carbendazina, hidróxido de cobre, ciproconazol, flucilazol también son algunos fungicidas que han dado excelentes resultados en el control de cercosporiosis. La próxima enfermedad de la que quiero hablar es la pudrición de raíz o herida radical también, que se le llama. Esto también es un hongo verdadero del reino fungi de la división Ascomycota, del orden de los siloriales y de la familia Siloriaceae. La especie es la Roselinia necatrix. Su diseminación también por contacto de raíces enfermas, por conidia, agua, viento. Persiste en suelo como micelio o esclerosio, ¿cierto? Y aquí lo vemos, ¿cierto? Es un micelio blanco. Síntomas y signos: se observa pérdida de vigor en la planta con amarillez foliar y marchitez general. Se ve desecación foliar con hojas que se quedan pegadas. Eso es una forma también de reconocer que se quedan pegadas las hojas al árbol, las hojas muertas. Puede ocurrir la muerte total o parcial del árbol. Produce entonces una pudrición de raíces y un desarrollo de micelio blanco que se extiende hasta el suelo, como lo vemos aquí, en esta imagen. Aquí se ve, y
y entonces así se puede determinar más o menos fácilmente esta enfermedad. Se favorece con temperaturas más o menos con humedad y temperaturas más o menos entre 20 y 25 grados Celsius. Como tratamiento, recuerde lo primero, comprar plantas certificadas sanas de viveros que sean certificados de confianza. Otra cosa que podemos hacer es arrancar los árboles muy afectados, completamente arrancarlos. Una cosa que se puede hacer antes de plantar, hacer solarizaciones, porque este hongo resiste temperatura ya sobre 40 grados, ya acaban con este hongo, así que las solarizaciones pueden funcionar bastante bien en contra de este tipo de pudrición de raíz. Los fungicidas que se han usado con resultados positivos han sido, por ejemplo, el fluacinal y el venomil. La siguiente enfermedad de la que quiero hablarles es verticilosis en palto. Este es un hongo verdadero del reino fungi, de la división Ascomycota, ¿cierto? Como casi todos los que he conversado, ¿cierto? Excepto Phytophthora. Es del orden de los hipocreales y de la familia Plectopharelaceae, ¿cierto? La especie es el Verticillium daliae. Se disemina por suelo infectado por conidia, ¿cierto? Conidia y viento, traslado en agua de riego también puede ser. Persiste en microesclerosios sobre el suelo. Síntomas y signos que van a ver, ¿cierto? De esta enfermedad: se observa clorosis y necrosis de ramillas y hojas, ¿cierto? Como vemos acá en esta fotografía. Puede colapsar el árbol afectado, puede morir completamente el árbol. La fruta se deshidrata, pero permanece en el árbol. Tiende a momificarse en el árbol, a achicarse. Se observa más en árboles jóvenes que han sido cultivados en zonas con especies arbóreas o cerca de malezas también susceptibles. Como tratamiento, ¿cierto? Podemos desinfección del terreno, uso de solarización, también se pueden aplicar algunos químicos en desinfección de terreno como cloropicrina, dasomet, metansodio. Otra cosa que podemos hacer es evitar el excesivo laboreo mecánico en suelos afectados, porque se esparcen, ¿cierto? O se tienden a elevar los microesclerosos, ¿cierto? También lo que podemos hacer es poda y retirar partes de plantas enfermas, luego quemarlas o sepultarlas, pero profundo, hacer en profundidad sepultarlas. Podemos aplicar también fungicidas en raíces antes de plantar, como el venomilo, la carbendazina y el metiltiofanato. Esta es una práctica que se hace, por lo menos acá en Chile, es común que se hagan este tipo de aplicaciones para esta enfermedad. Se hagan aplicaciones de fungicidas antes de plantar, en los pancitos de las plantitas, antes de hacer la plantación. La siguiente enfermedad de la que quiero hablar es la escaldadura o mancha de sol, y este no es ni un hongo del reino cromista, ni tampoco del reino fungi. Este es un virus. Es un virus que es el ASVB, ¿cierto? El Avocado Sunblock Virus, ¿cierto? Que es el virus de la mancha de sol. ¿Qué síntomas y signos da este virus? Bueno, frutos con manchas blancas a rojizas, como vemos acá, por ejemplo aquí o acá. Aquí vemos este tipo de signos, digamos, da este virus. Árboles con escasa fructificación y bajo crecimiento, eso también lo van a observar, ¿cierto? Decaimiento del árbol. Y las frutas producidas se observan con bajo calibre. Si es que se producen, van a ser frutas pequeñitas, de bajo calibre. Hojas con manchas intervenales que pueden evolucionar a necrosis, por ejemplo, como vemos aquí, este tipo de manchas en las hojas, y que están muy cerca de la nervadura principal. Bueno, tratamiento no podemos hacer, no tiene cura los virus, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que, primero que nada, es un virus que se disemina por injertación, por semillas también, por árboles infectados, por uso de herramientas también de poda, o sea, utilizar herramientas de poda infectada va a traspasar, por eso que esto es básico, ¿cierto? Cada vez que hagan poda, tienen que desinfectar las semillas entre árbol y árbol. Persiste asociado a árboles enfermos, como les comento, ¿cierto? Como tratamiento, haga una cuarentena vegetal sobre el lugar detectado, ¿cierto? También como lo hago yo, que lo que utilizo un GPS para marcar los lugares, ¿cierto? Eso después yo lo llevo a un mapa en QGIS, y puedo yo mostrarle a la gente que trabaja en los huertos dónde están los árboles infectados, para que no entren a esa área y no hagan que se transmite más allá la enfermedad.
También lo otro que hago es que marco los árboles enfermos, los dejo marcados con con estos crotales que se usan para los animales, estos crotales plásticos que se usan para los animales. Los pongo con un alambrito en el arbolito, porque además sobre esos crotales uno puede hacer alguna anotación, qué enfermedad es o qué tipo de cuarentena estoy utilizando. Así que como son plásticos y se usan para los animales, duran. Yo tengo crotales que le he puesto a árboles que están 5 años y no tienen problema, no se han deteriorado para nada en 5 años. Así que son bastante buenos para marcar no solamente animales, sino que también se pueden utilizar para marcar arbolitos frutales. Bueno, y lo otro, siempre use plantas certificadas y libres de virus, ¿cierto? Para cuando haga usted su plantación de palta, ¿cierto? Tenga mucho cuidado de comprar plantas certificadas y que estén libres de virus. Bueno, y para terminar ya con esta presentación, quiero presentarles algunos desórdenes fisiológicos, básicamente 3 desórdenes fisiológicos: el pardeamiento de fruto, ¿cierto? Uno, la lenticelosis y la maduración anticipada por frío. Pero la más importante es el pardeamiento de fruta, ¿cierto? Que se observa en paltas después de cosecha. Durante la maduración, ¿cierto? Se origina por reacciones bioquímicas, esto, ¿cierto? Enzimas y otras reacciones bioquímicas que se producen dentro de la pulpa de la palta. Su origen está, ¿cierto?, en la manipulación brusca de los frutos, también en los aspectos agronómicos, ¿cierto? El uso de la evapotranspiración de cultivo completa en la renovación del agua de los cultivos, sino que quizás utilizar menos agua de lo que se debería usar también afecta al fruto y lo predispone para este tipo de desórdenes fisiológicos. También deficiencias de calcio. También después de cosecha, que cuando se someten los frutos a algún tipo de gas que no es conveniente, ¿cierto? O a deficiencias de oxígeno también. También temperaturas de utilizar en la post cosecha temperaturas muy frías, menos de 5 grados Celsius, también pueden afectar y provocar este tipo de desórdenes, ¿cierto? Que se producen pardeamiento en el mesocarpio, ¿cierto? Y manchas de la pulpa. ¿Qué soluciones podemos hacer para el pardeamiento de la fruta? Bueno, mantener un régimen hídrico completo, esto es en el aspecto agronómico durante la plantación. Aplicar calcio, ¿cierto? Mantener fertilización de nitrógeno adecuada. No sobrefertilizar con nitrógeno, sino que lo que es adecuado. El uso del portainjerto Velvic ayuda porque ayuda también a absorber calcio. Otra cosa es que después de cosecha, mantener la fruta a baja temperatura por mucho tiempo, ¿cierto? Como les decía, o menos de 5 grados no es bueno porque esto provoca pardeamiento. No también mantener la fruta en ambientes muy secos, o sea, con menos de un 40 o un 30% de humedad relativa. Menos que eso también puede afectar a la fruta y generar este desorden fisiológico. Como les decía, evitar ausencias de oxígeno. Una cosa que se ha usado y que ha funcionado para evitar este tipo de desorden fisiológico es el uso del metilciclopropeno, ¿cierto? Este gas ayuda a evitar este desorden. Y como le comentaba, desórdenes ya menores son las lenticelosis, que esas se producen por cuando se empiezan a hinchar de las lenticelas con humedad. Cuando se produce humedad sobre el fruto, quedan humedecidos, se produce esa lenticelosis. Y la maduración anticipada, que generalmente también que es otro desorden fisiológico y que generalmente está asociado, acá en Chile lo hemos asociado a problemas de frío en los huertos, porque acá recuerden que en Chile no tenemos un clima subtropical ni tropical, sino que es un clima cierto, con estaciones del año más bien mediterráneo. Entonces suelen haber fríos, heladas en invierno, podrían caer heladas, y ese tipo de heladas provocan este tipo de desórdenes fisiológicos. Somos acá en Chile de clima templado, así que bueno. Y bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería mostrarles sobre las principales enfermedades y desórdenes fisiológicos en paltos. Así que este vendría siendo el video número 2, que lo inicié con el cultivo, toda la parte agronómica de la producción de palto. Ahora sigo con las enfermedades que les acabo de presentar y voy a concluir este ciclo con las plagas en palto. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Agronomía Técnica en Chile, ATech. Gracias.